y la importancia de esta historia clínica, ¿no? Este documento que aparece y que podría de alguna manera ayudar en su defensa a Romina. ¿Qué puede agregar usted de todo esto? Bien, lo que nosotros hicimos fue actuar mediante la documentación de la historia clínica de cuál habría sido un poco el panorama en las horas previas o durante el embarazo. Era un elemento que a nosotros nos parecía importante a los efectos de que la Fiscalía valorara también cuál era el panorama previo de violencia, naturalmente. Entonces, justamente en esa línea de razonamiento, hicimos llegar a la Fiscalía la historia clínica tanto de nuestra defendida como de su hija menor de edad, y bueno, ello va a ser susceptible de valoración por parte de la Fiscalía. ¿De qué amenazas habla ese documento? Dice que en el contexto del parto ella recibió amenazas, que inclusive hubo terceros que la amenazaron adelante de testigos en el hospital. ¿Nos puede contar acerca de esto? Sí, en la historia clínica lo que se ve es la constancia justamente del profesional que actuó, o de los profesionales, mejor dicho, que actuaron, en cuanto a, primer lugar, a la existencia de un miedo de ella de querer denunciar o de ser más precisa en la redacción de los episodios que pasaron. Lo que también se deja constancia es que notaron en ella ese miedo y ofrecieron la atención por parte de un equipo multidisciplinario, ofrecieron también ayudarla en un proceso de denuncia y obviamente la persona que está en una etapa de previa a la gestación y durante el periodo del embarazo está en un estado de vulnerabilidad total, lo que va de suyo, obviamente, el miedo de querer realizar algún tipo de Pero, denuncia policial. doctor, ¿nos puede describir un También deja poco en claro, en sí, qué perdón, Mariana. contexto se dio esto? Porque a mí me cuesta imaginar la situación, ¿no? O sea, del marido amenazándola en el hospital mientras ella está por parir. ¿Esto fue en el quirófano, fue en la habitación? ¿En qué contexto se dio? Bueno, ella tenía una habitación en donde el servicio que había pagado podría ingresar por terceros, cualquier persona, y bueno, fue así que se dio, en primer lugar, el ingreso de este señor y a su vez el ingreso de terceros que habrían sido enviados por este señor. Y bueno, lo que se constata y los relatos de ella es que esta persona ingresó y bueno, obviamente que la hacía, digamos, ingresar en problemas, recordar problemas o tirarle arriba de la mesa otros problemas que ellos tenían ya de pareja, después las amenazas comunes de que lo que iba a hacer, los daños colaterales que podían llegar a Ellos ya sufrir estaban si separados en se ese momento. llegaba a hacer retrasar la cosa. Ya estaban separados. Claro, ellos estaban separados durante todo el periodo del embarazo casi. Ahora, doctor, le pregunto por un antecedente que se conoció en las últimas horas que tiene que ver con unos huesos que le habrían tirado, huesos humanos, ¿no? Sí. Que le habrían tirado a la puerta de la casa de los padres de ella el año pasado. ¿Cómo es ese episodio? Amedrentándolos, ¿no? Por supuesto. Bien, sí, tomamos conocimiento de una situación muy particular que más o menos en el mes de junio del año pasado, del 2023, se arrojaron desde las afueras del domicilio hacia el fondo de la casa de los papás de nuestra defendida restos óseos humanos. Entre ellos hasta había un cráneo. Wow. Y bueno, obviamente al constatar eso se dio aviso a la policía, se radicó la denuncia correspondiente y eso está en proceso de averiguación y es algo también que nosotros aportamos como una evidencia a la Fiscalía en este proceso que se está investigando ahora. ¿A quién pertenecen esos Claro. huesos, Terrible, ¿no? ¿De quién terrible. es ese cráneo? Claro, O sea, es gravísimo como eso. gravísimo. ¿Y eso lo denunciaron en su momento? ¿Se lo Sí, dijeron dice a que lo alguien? denunciaron, ¿Y no pero... se investigó? En el mismo día quedó hecha la denuncia. ¿Y no se investigó? Martín. Está en proceso, dijo, creo. Bueno. No tenemos... No sabemos en qué quedó esa denuncia, Claro. obviamente que ahora Claro. lo vamos a reactivar y hacer el seguimiento, lo que sí era importante que la Fiscalía vea y tenga constancia de eso.
Sí, seguro. No, no, y además me imagino que es una investigación también por asesinato, digamos. Es el cráneo de un ser humano que Claro. se tira, Por supuesto. se arroja, o sea, a alguien le pertenece, ¿no? Sí, María. Hay varios casos, le quería decir al doctor, hay varios casos aquí en Argentina de mujeres que terminan asesinando a sus parejas varones y que alegan, ¿no?, de alguna manera, vivir en un infierno. Le está costando mucho a la justicia argentina comprobar esto. ¿Allá también está costando esto? Digo, para caratular esta causa de tal manera que quede exculpada su patrocinada o su defendida, no sé cómo lo querramos llamar. Bien, en primer lugar, acá en estas situaciones de violencia intrafamiliar se puede estar hablando hasta de la existencia de un miedo insuperable, lo cual hace también ampliar el espectro de esa situación de vulnerabilidad o esa situación de agresión de ella puede ser también expandida en el tiempo y no necesariamente en el acto de la agresión inminente que sufrió en ese momento. Digo esto porque puede ser obviamente una causal de atenuante de la responsabilidad, Claro. pero también puede ser una causal y elementos constitutivos de la legítima defensa. Acá en Argentina los fallos son con o circunstancias sea de que- extraordinaria atenuación, es decir, se atenúan las penas. Si es un homicidio agravado, Mariana, por el vínculo, por premeditación, alevosía, se retrotrae a la figura del homicidio simple, muchas veces, por estas circunstancias de extraordinaria Pero atenuación. la pregunta, ¿en Uruguay existe la perspectiva de género? Doctor Silvera, soy Mauricio de Alessandro, el que le habla, soy colega. ¿En Uruguay existe perspectiva de género? ¿Los tribunales toman esa decisión de juzgar a alguien con perspectiva de género? ¿Ya está vigente en Uruguay? Sí. ¿Qué tal, doctor? Encantado, un placer. Mucho gusto. Efectivamente, nosotros tenemos la ley de violencia de género, que es la ley 19.580, que consagra esta perspectiva de género a la hora de analizar, como puede ser este caso, la legítima defensa. ¿Y ella había hecho antes denuncias, digamos, no sé si en el transcurso de todo lo que ella vivió y ese caos y esas amenazas permanentes, ella denunció alguna vez? ¿Pudo verbalizarlo, decirlo? Eso nunca lo pudo hacer ante un organismo administrativo correspondiente, esto es una comisaría. Lo que sí pudo hacer es hablarlo frente a los profesionales en el día que tuvo el episodio de violencia en el ámbito del nosocomio. Ahí en el Ella lo que hospital. nos manifiesta Por eso es que importante el el miedo que documento, ella ¿no? tenía Claro, la historia a clínica. realizar una denuncia, Ahora, perdón, doctor, yo hay algo que no entiendo. lo que ella siempre manifestó. Perdón que lo interrumpa, pero acá por lo menos, si los médicos ven a una mujer que llega golpeada o es amenazado in situ, los médicos, Denuncian. no quiero decir una cosa por otra, pero creo que tienen la obligación, inclusive, de ir y denunciarlo. En Uruguay no pasa lo mismo. ¿Por qué los médicos no denunciaron que una mujer estaba siendo víctima de violencia de género? Es como que llegue una mujer con signos de abuso. Tienen que ir y Claro. denunciarlo. Efectivamente, es así, la regla es que vayan y denuncien porque existe una obligación de deber de denunciar. Obviamente que nosotros vamos a insistir en ese punto, vamos a tomar mayor conocimiento de cómo se dio ese procedimiento. Lo que sí por ahora pudimos constatar que en el nosocomio le brindaron ese apoyo por un equipo multidisciplinario, también le dijeron que tenían un asesoramiento jurídico para poder avanzar, pero la respuesta de ella muchas veces fue: el miedo que yo tengo de que este señor tenga tantos contactos hace que yo no pueda ir ni siquiera a una comisaría o atravesar otra etapa de investigación en el nosocomio o en la comisaría o en un juzgado.